Muchas gracias, Humberto. Buenos días para todos. Bueno, la primera parte de la exposición está vinculada justamente con las exenciones subjetivas en el impuesto a las ganancias, vinculadas con las entidades sin fines de lucro. Vamos directo a nuestra hoja de ruta, vamos a empezar con este tema con la introducción, vamos a repasar cuál es la normativa de aplicación. De esa normativa surgen los requisitos vinculados con objeto, destino de ganancias, determinadas prohibiciones que no pueden, de actividades que no pueden desarrollar. Vamos a repasar posturas de la Corte Suprema vinculadas con temas muy importantes respecto a la vigencia, la exención y participación en sociedades comerciales. Vamos a hacer un repaso muy rápido de la resolución 2681, de las formalidades que tienen que cumplimentar, y por último, nuestras conclusiones. Bueno, me pareció interesante hacer una pequeña introducción vinculada con las exenciones subjetivas, pero las que existen por fuera de la ley de impuesto a la ganancia, por más que no sea motivo de esta exposición. Hay unas que son bastante populares, como son las entidades sin fines de lucro con objeto de educación, asistencia y salud pública, la ley 16.656, ya la vimos en alguna charla por el tema del IVA, las mutuales, la ley 20.321, y otras no tan conocidas como la ley de asociaciones cooperadoras escolares, universidades nacionales, asociaciones deportivas. Estas normas aplican en forma automática y no necesitan complementar ningún requisito más de complementar las cuestiones que la ley establece con el requisito del objeto. Y esto ya está reconocido por la Corte Suprema en varios fallos. Recuerdo el fallo Sanco, recuerdo el fallo Club 20 de febrero. Pero el motivo de esta charla es analizar las exenciones subjetivas que están por dentro de la ley de IVA, y en este caso del artículo 26. Y acá tenemos varias, como las que están relacionadas con el fisco nacional, el Estado, nacional, provincial y municipal, incluidas el inciso A, las cooperativas, las instituciones religiosas, mutuales y acciones deportivas, y por último, la que es motivo de nuestra charla, las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, y ahora vamos a ver cuáles son los objetos que están relacionados. Bueno, arrancamos con la normativa de aplicación. Es el artículo 26, inciso F, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que establece que están exentas los sujetos, que son asociaciones, fundaciones y entidades civiles, pero no todos, sino los que están relacionados con objetos de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción científica, literaria, artística, gremiales y cultura física o intelectual. Pero siempre y cuando, más allá que se cumplimente el sujeto, se tiene que cumplimentar determinadas condiciones y requisitos para ser acreedor a la dispensa, como por ejemplo que no distribuya utilidades entre los socios, que el patrimonio social se destine a los fines de su creación, que no tenga recursos de espectáculos públicos, juegos de azar, carrera de caballo o actividades similares, no ejercer actividades de crédito financieras. Y también establece expresamente este artículo 26, con respecto a las limitaciones, que no aplica para el caso de fundaciones y asociaciones o entidades civiles de carácter gremial que desarrollen actividades industriales o comerciales con determinado límite que está incorporado en el reglamento que ya vamos a analizar en continuación. Estas limitaciones las ponemos en negrita, tanto la del primero como del segundo párrafo que recién hemos citado, porque son nuevas y fueron modificaciones incorporadas al artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias por la Ley 27.430. Por último, el último párrafo del artículo 26 establece la limitación que no se puede pagar durante el periodo fiscal a personas que formen parte de los elencos directivos un importe superior a un 50% al promedio anual de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo, o cualquiera sea el monto de la retribución para aquellas entidades que tengan vedado el pago de las mismas por las normas que rijan su constitución.
Esta limitación se mantiene desde hace muchos años en la ley de impuesto a las ganancias. Bueno, y arrancamos recordando los requisitos. ¿Requisito del objeto? Bueno, en este caso hay un fallo de Corte Suprema del año 2002, el fallo de la Cámara de Propietarios de Alojamientos, donde el tema era actividad destinada a bien público. En una causa de la exención a esta Cámara de Propietarios de Alojamientos, el fisco interpretó que el requisito del inciso F del artículo 26 se cumplimenta siempre y cuando el ente en cuestión realice actividades destinadas al bien público. Justamente este bien no hacía actividades destinadas al bien público, ¿por qué? Porque tenía una actividad común que era brindar servicios a los asociados a la Cámara de Propietarios, justamente. Con lo cual, no tenía destino al bien público, sino que tenía destino al bien común de la Cámara. ¿Cuál fue la postura de la Corte? La Corte rechazó el argumento del fisco y confirmó la procedencia de la exención. Explicó que el actual artículo 26 del inciso F detalla las asociaciones y entidades civiles beneficiadas con la dispensa del tributo, según el objeto que persigan, siempre y cuando cumplimenten determinadas condiciones y requisitos. De tal manera, si una entidad se ajusta inequívocamente a alguno de los supuestos que la ley prevé la exención y no se demuestran circunstancias que lo desvirtúen o el incumplimiento de otras condiciones exigibles, esta exención debe ser reconocida, y esto lo resaltamos porque es doctrina de Corte, al margen de la valoración que pueda efectuarse con respecto a si su finalidad es socialmente útil o si no lo es. Con lo cual, una entidad incluida el objeto del artículo 26 no tiene que tener un destino útil, socialmente útil para la comunidad, sino con que cumplimente su objeto por sus asociados califica para que sea procedente la exención. Bueno, ¿cuál fue la doctrina de Corte? La indagación sobre si los entes persiguen efectivamente un beneficio público conserva actualmente utilidad para los casos en los cuales el objeto y las características de ellos no responden estrictamente a los supuestos contemplados en el artículo 26. Y concluyó, la exención resulta procedente porque la ley de impuesto a las ganancias, expresamente en la dispensa del tributo, incluyó las donaciones gremiales, y aquella reviste ese carácter justamente en la Cámara de Propietarios de Alojamiento, con lo cual entendió que era procedente la exención. Bueno, otro requisito destino a las ganancias del patrimonio social. Acá tenemos un dictamen del año 93, del 9, donde en ese entonces la Dirección General Impositiva se pidió respecto de una denuncia contra una fundación que efectuó la tasación de un inmueble y cobró honorarios por ellos, porque decía que la actividad era claramente ajena a su objeto. ¿Y el objeto cuál era? Fomento de las actividades sociales, culturales y deportivas en general. ¿Qué concluyó la FIP? Que decae la exención si el producido de la actividad denunciada se distribuye directa o indirectamente entre los socios. Caso contrario, esto es, que el rédito, esa generación de ingresos por la facturación por ese servicio, se orienta al cumplimiento de la actividad de la fundación, resulta doble concluir que tampoco en este supuesto quedaría enervado el beneficio. Con lo cual acá la propia FIP dijo, bueno, en la medida que el ingreso se oriente al cumplimiento del objeto social, no hay ningún problema con la exención. Bueno, en este caso, prohibición de obtener recursos de la explotación de espectáculos públicos. Era el caso justamente de una entidad sin fin de lucro que organiza espectáculos públicos. En este caso, la entidad se llama Asociación Pro Ayuda de Niños Atípicos. Este es un fallo de la Cámara del año 95. La autoridad, el fisco, le revocó el reconocimiento de la exención porque justamente esta entidad había organizado espectáculos públicos. Si bien después de primera instancia rechazó la demanda, la actora apeló ante la Cámara, y la Cámara ¿qué hizo? Restituyó la exención, considerando entre otros justamente los argumentos que recién acabamos de leer con el dictamen 9 del 93. Referido a que las entidades del artículo 26, inciso F de la ley, y esto lo resaltamos, pueden realizar actividades ajenas a su objeto específico cuando el resultado de ellas, aún mediante habitualidad y generosidad, no se distribuya directa o indirectamente de los asociados. ¿Cómo concluyó la Cámara?
Las entidades en cuestión se encuentran habilitadas, mientras no se desnaturalice la finalidad de su creación y el fundamento de la exención que gozan, a realizar actividades que semánticamente pueden estar comprendidas en la expresión de espectáculos públicos, siempre y cuando la finalidad sea obtener recursos para la realización de sus actividades de bien público, en este caso, de ayudar a los niños atípicos. Bueno, prohibición de desarrollar actividades industriales y comerciales. ¿Cuál es el alcance? Bueno, esta limitación fue introducida por las leyes 25.063 y 25.239. Se prohíbe el desarrollo de actividades comerciales e industriales, aun cuando el producido se destine a los fines del bien común. Y acá lo que tenemos que saber que a través del dictamen 63 de 2002 no se prohíbe el desarrollo de la prestación de servicios ni el desarrollo de actividades agropecuarias. Simplemente la limitación está por el desarrollo de actividades industriales y comerciales. Esto lo estableció el dictamen 63-2002 de la FIP. ¿Y cuál es el alcance de la actividad industrial y comercial? ¿Cuál es el alcance de su limitación? Bueno, lo que tenemos que saber es que esta limitación no aplica si, y lo resaltamos, concurrentemente, las actividades industriales o comerciales primero tienen que tener relación con los entes y los ingresos que genere no superen un porcentaje que determine la reglamentación. En este caso, el artículo 80 del decreto reglamentario estableció como tope el 30% sobre los ingresos totales. Acá lo resaltamos, en caso de superar dicho porcentaje del 30%, la exención no aplica a los resultados provenientes de dichas actividades. Y acá, bueno, lo puse en mayúscula y en negrita, porque acá el problema no es pagar impuestos a las ganancias por esa partecita de la actividad que no está exenta. Acá el problema es, si yo pago impuestos a las ganancias, no estoy 100% exento de ganancias, con lo cual me desactiva la alícuota reducida que tienen las entidades que concurrentemente tengan todos sus ingresos exentos de IVA y ganancias, me desactiva la alícuota reducida del impuesto al delito y paso a pagar la alícuota general. Eso es lo importante, eso es lo que tenemos que saber y lo que tenemos que evitar. Bueno, otra limitación, prohibición de desarrollar actividades de crédito financieras. Bueno, repasando las normas, queda claro que las entidades sin fines de lucro, pueden realizar inversiones de carácter financiero, y esto lo resaltamos, siempre y cuando sea a los fines de resguardar el patrimonio social. ¿Qué busca esta modificación de la ley introducida por la ley 27430? Este texto actual excluye expresamente el desarrollo de actividades financieras o de crédito. ¿Y esto cómo lo tenemos que leer? Y lo tenemos que leer que si yo tengo fondos disponibles y hago un plazo fijo para no perder dinero frente a la inflación, para no perder poder adquisitivo, no hay ningún problema con la exención. Ahora, si yo soy, por ejemplo, una mutual y doy créditos, o cualquier otro tipo de asociación, y doy créditos, bueno, ahí sí tengo un problema y ahí sí aplica la limitación. ¿Por qué? Porque estoy desarrollando una actividad financiera o de crédito. Y acá tenemos que tener también en cuenta, vinculado con si hay o no tope de ingresos, como en el caso anterior que tenemos el 30%, acá no hay tope de ingresos para esta prohibición. Con lo cual, por más que el ingreso sea mínimo, me puede llegar a desactivar la exención en el impuesto de la ganancia. Así que este tema tenemos que repasarlo y ver en cada caso cuál es la situación. Bueno, seguimos con las prohibiciones. Prohibición de abonar ciertas retribuciones. ¿Cuál es el alcance de la limitación? Pagar a los órganos directivos un importe superior al 50% al promedio anual de las 3 mejores remuneraciones del personal administrativo. Y también aplica siempre y cuando en el estatuto tenga prohibido pagar retribución a estos miembros y sea en cualquier monto que se haya pagado. Eso también está prohibido. ¿Cuál es la dispensa del artículo 95 del reglamento sobre este punto? No aplica la limitación respecto a aquellos que retribuyen una función de naturaleza distinta efectivamente ejecutada. Por ejemplo, yo soy miembro de la comisión directiva de una entidad de estas características, pero aparte soy gerente de administración. Bueno, por la parte de gerente de administración no hay ningún problema con la exención. Sí, solamente por la parte de la retribución por
ser miembro del elenco directivo. Y esto fue ratificado en el espacio de diálogo, en un acta de hace muy poquito, del 2017, donde el caso era que un miembro de comisión directiva prestaba servicios profesionales administrativos, con lo cual, por la prestación de esos servicios profesionales administrativos, en este caso prestaba servicios profesionales, daba cursos a la entidad y era gerente de administración. Bueno, no había ningún problema por la exención. Bueno, destino de los bienes en los casos de disolución. La doctrina, en este caso el doctor Rey, siempre expresaba que la distribución de beneficios acumulados a los socios no debe hacerse ni aun cuando se disuelva la sociedad, y bastaría, en su interpretación, una previsión en sentido contrario del estatuto para agregar el reconocimiento de la exención. Bueno, acá, haciendo un repaso de la jurisprudencia administrativa, vemos un dictamen muy viejo, el 155 del año 69, donde establecía que al disolverse la entidad, los bienes deben pasar a otro ente también exento. ¿Por qué? Porque si pasa a otro bien que no está exento, pasa a los socios, se consideraría una distribución indirecta de utilidades, o en este caso directa, motivo suficiente para dejar la exención. Esto fue ratificado por el dictamen 38 del 96, que dice expresamente que los estatutos deben figurar como requisito indispensable para que la exención prospere, que en caso de disolución de la entidad, los bienes que integran el patrimonio deben pasar a otra entidad exenta reconocida también justamente como exenta por la FIP. Esto también fue ratificado hace poquito en el espacio de diálogo del 12 de octubre de 2017, donde se estableció, primero, da plena vigencia al dictamen 155 del 69 que recién habíamos comentado, porque lo menciona expresamente. Dice, de considerarse cualquier destino al remanente patrimonial, se estaría desnaturalizando el propósito. Consignar en los estatutos el destino que se le dará a los bienes, si bien parece una exigencia formal, y esto es lo importante, ello reconoce su razón de ser en una cuestión de fondo, que no es otra que respetar los requisitos que establece la ley de impuesto a las ganancias para gozar de la franquicia, es decir, no distribuir resultados ante los socios. Bueno, postura de la Corte en dos casos puntuales. Un caso es el aspecto temporal de reconocimiento de las exenciones y otra vez, ¿qué pasa en aquellos casos que una entidad sin fin de lucro participa en una sociedad comercial? Bueno, el aspecto temporal del fallo UCRA del año de corte, del año 99. ¿Cuál era el caso? Si resultaba procedente el carácter de sujeto exento del tributo o un contribuyente por el simple hecho de haber omitido un trámite administrativo de carácter formal. No hice el reconocimiento de exención, bueno, entonces si correspondía o no la exención. ¿Cuál es la postura de corte? No resulta suficiente a los efectos de desestimar una exención el mero hecho de no haber realizado oportunamente un trámite administrativo de reconocimiento. Y esto lo resaltamos. En la medida en que haya cumplimentado las condiciones sustanciales que exige la ley, a la que queda condicionado el reconocimiento de la exención. La ausencia de empeoramiento en términos podrá en todo caso revertir un incumplimiento formal, pero no será óbice para gozar su derecho. ¿Cuál es la doctrina de corte? Y lo resaltamos. El carácter de sujeto exento está dado por el encuadramiento en las provisiones legales y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución de la FIP que declara explícitamente que revista esa calidad. Y esto es fundamental. La exención la otorga la ley. La FIP simplemente la reconoce siempre y cuando cumplimente las condiciones y requisitos. Pero la FIP no otorga la exención, la FIP la reconoce. La exención la otorga la ley. Bueno, y otro aspecto, en este caso es inversión en sociedades comerciales, Círculo Odontológico Comodoro Rivadavia, año 2011. ¿Cuál era el caso? Una entidad exenta, vinculada con la salud pública, el fisco le revocó la exención. El tema era si resultaba procedente del carácter de sujeto exento a un contribuyente que participaba en una sociedad comercial. ¿Sí? En este caso, la sociedad comercial era un servicio de medicina prepaga. ¿Cuál era la postura de AFIP? Bueno, la impugnación se basó en la participación de una sociedad comercial destinada a la explotación del servicio de medicina prepaga. Es decir, la AFIP le dijo, mira, yo no te otorgué, no te reconocí la exención para que sea holding de una sociedad anónima. Dicho en otros términos. La jurisprudencia de forma unánime
tanto, primera instancia, juez federal de Comodoro Rivadavia, segunda instancia, Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, tercera instancia, Corte Suprema, que estableció: es factible que una asociación civil participe en la constitución de una SCA y por lo tanto realice actividades lucrativas. La ausencia de un fin de lucro para los miembros no quita a los asociados la posibilidad de realizar actos dirigidos a obtener ganancias, pues su esencia no está dada por dicha exclusión, sino por la circunstancia que tales réditos no se destinen a ser distribuidos entre sus socios. En síntesis, en la medida que los réditos no se distribuyen a sus socios y cumplimente el objeto de bien, en este caso salud pública, no hay ningún problema con la exención, con lo cual se revocó la resolución de la AFIP. Y acá, bueno, para repasar, otorgamiento, reconocimiento de exención, el otorgamiento solo por ley, siempre y cuando se verifique el encuadramiento de las previsiones legales, y el reconocimiento de la exención es a través de la AFIP, y la AFIP simplemente lo que tiene que hacer es verificar el cumplimiento de los extremos legales. Bueno, efectos del reconocimiento: no ingresar ganancias, no ser sujeto pasivo a retenciones y percepciones. Y lo que es fundamental, y lo resaltamos, estar alcanzado por alícuotas reducidas de impuestos y de réditos créditos bancarios, siempre y cuando concurrentemente esté exento de IVA y de ganancias. Bueno, los requisitos formales a complementar, nos remitimos a la resolución 2781 de la brevedad, y para cerrar este tema, ¿cuál es la doctrina de corte? Y esto es lo que tenemos que saber en nuestra vida profesional. El carácter de sujeto exento está dado por el encuadramiento de las previsiones legales y no por la circunstancia de que cuente o deje de contar con una resolución del fisco que declara explícitamente esa calidad. El fisco no otorga las exenciones lo otorga la ley. El fisco simplemente la reconoce siempre y cuando se cumplimenten los extremos legales. Bueno, y pasamos rápidamente al segundo tema, donde se trata de un paquete anunciado por el Ministerio de Economía a través de un comunicado, un paquete de medidas que se llama alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas, y el paquete consta de dos grandes temas. No está todavía la norma positiva, pero ataca dos temas. Uno es la deuda vencida al 30 de abril de 2023, un nuevo plan de pagos, y el alivio por el incremento de la tasa de interés de las cuotas de la moratoria, ley 27653. Bueno, nuevo plan de pagos, deuda vencida al 30 de abril, bueno, incluye las obligaciones impositivas y de seguridad social, deudas, intereses y multas. Bueno, multas impuestas, cargos suplementarios, como dice acá en el material, incluye deuda en discusión administrativa, como la incluida en planes caducos. Y esto es lo fundamental, es lo que tenemos que saber. Primero, no se permite la refinanciación de planes vigentes. Segundo, no incluye vencimiento de ganancias y bienes personales, personas humanas y sociedades de diciembre de 2022. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque yo soy un contribuyente cumplidor y más o menos venía pagando las obligaciones impositivas o venía incorporando en todos los planes que tenía y están vigentes. Por ser cumplidor, no me permite entrar a este nuevo plan de pago. Mientras que yo no había pagado nada, sí, la verdad que es injusto, pero bueno, hoy como están las normas, hoy como está este comunicado de prensa, es así, habría que ver finalmente cómo sale la norma. ¿Cuáles son las características del plan? Bueno, depende si sos micro y pequeña empresa, mediana tramo 1 y el resto de contribuyentes incluye mediana tramo 2. No hay pagos a cuenta, bueno, en la escala más baja, micros y pequeñas, tenemos 84 cuotas. Las cuotas se van reduciendo, 48 y 36, en función si voy subiendo el nivel de sujeto. Y lo que es fundamental es la tasa. La tasa es el equivalente, en el caso de micros y pequeñas, al 60% de integral resarcitorio, mientras que si voy subiendo, mediana tramo 1, 80% de integral resarcitorio y el resto de contribuyentes, 100% de integral resarcitorio. Acá lo resaltamos, en la medida que se puede incorporar los contribuyentes este nuevo plan de pagos, se va a exigir un nuevo requisito para la caducidad, que es
no hacer operaciones de contado con liquidación desde la dirección del plan. Segundo, en este caso es en el marco de la pandemia, bueno, ustedes saben que se sancionó la ley 27.563. ¿Cuál era el problema de esta ley? El problema de esta ley, en este caso particularmente para las micros y pequeñas empresas, era que las 12 primeras cuotas tenían una tasa fija de interés resarcitorio de 1,5%, pero a partir de la cuota 13, en este caso la cuota que vence ahora en abril, establecía que la tasa iba a ser a partir de esa cuota variable, la tasa va a hablar en pesos para entidades privadas, vigente al día 20 del inicio del semestre anterior, en este caso el semestre anterior era octubre-marzo. Esa tasa ronda un poco más del 70%, con lo cual pasamos a pagar una tasa nominal 1,5 y sobre el capital, que es el 18 anual, a una tasa del 70%, con lo cual, bueno, como todos sabemos, generó muchas quejas, muchas notas, porque el incremento de la cuota en muchos casos era muy significativo, con lo cual, bueno, eso a través de esta norma, a través de este comunicado de prensa, cuando se publique la norma, la idea cuál es, establecer con el argumento que está, con las facultades delegadas que están en el punto 114 del inciso F, del artículo 6 de la ley 27653, no condonar la diferencia de interés, sino, como dice la ley, establecer una espera en la proporción de los intereses que excedan de 1,5% anual, en este caso para las micros y pequeñas pymes. Y en este caso, bueno, acá lo que establece este comunicado de prensa son ejemplos de que cuánto sería el alivio fiscal. Pero bueno, tenemos que esperar a ver cómo sale, cuándo y cómo sale la norma positiva. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Bueno, acá nos advierten que, bueno, justamente hoy, vinculada con nuestra segunda parte de la exposición, se publicó una resolución, la resolución 5361, donde en esa resolución se plasmó el adelanto que nos había dado el Ministerio de Economía vinculado con un plan de pagos especial para deudas vencidas al 30 de abril de 2023. Y acá tenemos una pregunta de Lidia que nos dice que justamente vinculada con las causales de caducidad del plan, si el requisito de no hacer operaciones contado con liquidación no incluye al dólar net. Acá, digamos, la causal de caducidad que establece este nuevo plan de pagos está vinculada de hacerse de dólares a través de pesos, a través de la mecánica que se llama contado con liquidación. Al revés, es decir, yo tengo dólares y lo transformo en pesos a través de la modalidad MEP, no hay ningún problema y no es causal de caducidad. Más allá de evaluar si lo ponemos como futuro punto del próximo exposición del próximo mes, perdón, un resumen interesante, muy rápido, de este plan es el siguiente. Las exclusiones son muy parecidas al plan permanente establecido por la resolución 5321. Lo que es muy importante, que a diferencia justamente de este plan permanente, la cantidad máxima de cuotas, en vez de 10, son 84, con lo cual es muy significativo. La tasa de financiación es del 70 al 100% de los intereses resarcitorios, que la tasa está prácticamente en el 6%, dependiendo de la categoría del contribuyente. Lo que es muy importante es que no hay exigibilidad de pagos a cuenta. Y sí, lo que tenemos que saber, las últimas dos cuestiones, es que la adhesión va a estar disponible a partir del 29 de mayo y la adhesión, el plazo final es hasta el 29 de septiembre de 2023. Bueno, muchas gracias a todos.